Amigos, este es un video muy extraño porque llegamos a un lugar llamado México, pero sin estar en México. Viajamos en el tiempo y caemos en una cafetería de los 50s y nos subimos a una nave espacial y terminamos estrellándonos en Roswell. ¿Quieres saber cómo nos pasó todo esto? Pues súbete a mi casita nómada que estamos por partir. Nos agarró el invierno. Estamos aquí en Albuquerque, Nuevo México, y nos venimos aquí a conocer un poquito como el centro de la ciudad. Aquí estamos justo en el Old Town y bueno, tiene muchos toques de México, de esta sensación de cempasúchil, por ejemplo, ven aquí. Entonces vamos a ver, aquí esta es toda una zona de galerías y lamentablemente son este tipo de galerías que no puedo grabar para podérselos mostrar, pero bueno, por afuera sí puedo estar grabando. Vean cómo tiene todo este tipo de decoración. Chilística, mexicanística. Entonces vamos a ver qué más encontramos y creo yo que por afuera sí se los puedo mostrar. Ahí nos vamos asomando por las ventanas. Quiere salir en el video, ¿no? La señora quiere salir en el video. Saludos a mi familia en Guadalajara. Me mando besos. Hace frío. Miren, ¿a dónde entró? ¿Qué está haciendo ahí el amigo? Anda comprando una botellita. Para el frío, dice. Sí. ¿Es aceite de oliva o qué es? No sé. Ah, sí. ¿Es aceite de oliva? Yo pensando mal de mi hijo. ¿Es aceite de oliva? Nos toman, entonces así nos posamos, te la hacemos así y luego David allá en otro lado. Ay, mira, ahí está Irak. Así. Irak va a hacernos una muestra. Va a hacernos un taste del aceite de oliva. Está bien bonita la fabriquita del lugarcito. A ver, vas a probar el siciliano con limón. Este es el tradicional balsámico. Este es para bread, salt, pan salado. A ver. ¿Y qué? ¿Así te lo vas a echar? A ver, Richet, sí, así. No hay panes. ¿Hay panecito? No, hay panecito. Pruébalo así nomás. Con la pura lengua nomás. Sí, es que sí son. No pasa nada. Poquito, está riquísimo. No hagas el shot completo. Fondo. Está bien rico. Bien rico. ¿Ah, sí? Sí, a ver. A ver qué carita pone. Poquito. No, sí sabe, no sabe malo. Está riquísimo. Es que tiene un poquito de vinagre, pero es como si también fuera... Sí, es como para el pan. Mira, ¿puede probar usted? Con aceite de oliva y panecito así. Está buenísimo con el saladito. ¿Y tú, Rox? Ya lo probé, está muy bueno. Ella es Rox. Y no quiere salir así sacando. Rox no probó la vez. Rox no lo probó. ¿Y tú lo probaste? No. Pruébalo. A ver. ¿Qué Listo. me voy a agarrar con los guantes? Bueno, le voy a hacer así y le metes la lengua. Poquitito Para que le agarra. alcances. Es como agridulce, ¿no? Ya, metes la lengua. ¿Qué tal? O sea, no hay así como que... Está bueno, no, haz como que la primera sensación está rara. Como aquel sabe ciruela. No sé. A ver, todo se puede mostrar, vean, chequen. Todos estos aceites balsámicos tienen aquí de muestra. Sigue la línea. Más. Todos estos son diferentes sabores y todavía faltan estos de acá, pero estos son aceites de oliva. Bueno, Albuquerque tiene para mí dos cosas famosas, aparte de lo tradicional y normal, digamos algo más actual. Una son los extraterrestres. Creo que son 3. Entonces, porque por aquí de hecho está muy cerca Roswell, entonces... Desde aquí se siente el ambiente ovni. No sé si vamos a ver algún extraterrestre, alguna cosa así, pero No también... quisimos verlos en Sedona, ¿eh? Nos invitaron a Sedona a ver extraterrestres y no quisimos. Luego, también está lo de Breaking Bad.
O sea Aquí- que a ver si vemos por ahí, o bueno, aquí que... Hay una tienda muy famosa donde venden cosas de Breaking Bad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la vale, vi- vale, la vi vale. como en cosas por ver, Breaking Bad. Ah, pero porque- como tú no la viste, no te la conté. Ajá, es que fue una serie que muy famosa en México, no sé si en Estados Unidos también, Breaking Sí, Bad. seguro, sí, ajá. sí. Y hemos ya visto muchas tiendas que venden cosas de Breaking Bad. A ver si nos encontramos por ahí a Pigman o a Sí. Heisenberg. Sí, a Jesse. Y bueno, para quien vio Breaking Bad, recuérdeme y déjenme en comentarios cómo terminó porque ya se me olvidó. Se mueren todos, creo que queda vivo Jesse, ¿no? Bueno, quien lo vio me recuerda en comentarios porque la verdad no me acuerdo. Y bueno, la tercer cosa famosa de Albuquerque es un festival de globo aerostático que hay todo el mes de octubre. Estamos a principios de noviembre, o sea, por días y alcanzábamos este festival. Pero bueno, no se nos hizo, pero es muy famoso. Es una vez al año, en el mes de octubre. Dicen que es muy precioso. Así que si quieren venir a conocer por aquí, revisen la agenda para que vengan en octubre porque pinta muy bonito. Y a lo mejor les toca menos frío y menos lluvia en octubre. Se ve como aquí, obviamente en Nuevo México, está toda la influencia del cristianismo, porque claro, en la parte ya aquí del centro, lo que no habíamos visto en diferentes lugares de Estados Unidos, aquí sí está una iglesia representando como la parte céntrica de la zona, como que de aquí nace todo lo demás. A pesar de no ser necesariamente así, sí se vuelve en un punto muy muy importante, al igual que las pequeñas fuentes o los kioscos que ahorita vimos por ahí, tal cual como sucede en México. Y para seguir con el tema de la Ruta 66, nos venimos aquí a este restaurante que es 66 Dinner. Por afuera ya tiene ondita. Vamos a ver. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl. Aparte de la mesa que nos tocó. Con el carrito ahí también. Yo sí soy en nuestro lugar, ni siquiera tengo que pensar qué voy a pedir. Simplemente va a ser una hamburguesa con una malteada. Vieron como malteadas. ¿Alguien quiere malteada? Ya quiero tu malteada. Hecho. Y papas, claro. ¿Ya quiero papi? Hamburguesa, malteada, un abrazo. Sí. Chequen aquí hay toda una colección de estos dulces pez. Por aquí, ahorita se los enseño bien, pero por ahí están los chiquitos. Todos por ahí. Pero por acá están los grandes. Pero están grandes, bueno, no sé. Yo es la primera vez que los veo. Please, oh please, won't you stick around? I don't wanna say goodbye when the sun goes down. I wanna keep you close, wanna hold you tight. I don't ever wanna say goodnight, won't you stick around? Nos gustó tanto este lugar que nos quedamos aquí hasta el final ya. Recogieron las mesas. No, no es cierto. Esta es una parte que está cerrada nada más del restaurante. Alguien de los que nos está viendo vivió en esta época en donde a lo mejor pasó por aquí, por Estados Unidos, por la Ruta 66 y tal cual disfrutó como de todo este estilo, diseño que existía en ese momento, la música, porque ahorita se está escuchando música como de aquel momento. Está bueno, la verdad es que yo creo que cada una de las épocas tiene como lo suyo, pero es cierto que de repente se siente como ciertas épocas en particular que son más fuertes que otras. No sé, ¿ustedes cuál es el año que les gustaría regresar? Spare just a little time, don't go running around. I wanna keep you close, wanna hold you tight. I don't ever wanna say goodnight, stay around. Es que sí me siento
Volver al futuro. Siento que ahorita va a salir Elijah Wood jugando ese de la maquinita, ¿te acuerdas? Ya llegaron las hamburguesas, sí. No nos queremos dar hambre ni nada de eso, pero uy, vean qué belleza de hamburguesa. Sí, la tuya se ve muy buena, ¿eh? Se ve buenísima. Te la cambio. No, a mí está completísima para mí. Solo falta la malteada, pero es cierto que a mí, tengo que ser honesto, no me gustan las malteadas porque no me gusta la leche, pero ustedes iban a pedir. Voy a pedir una mini, no tiene su menú una mini, voy a pedir la de chocolate y no hay yo la comida. Vamos con la primera mordida, vamos con esta mordida que no sé ni siquiera por dónde. A ver, espera, hay que poner ¿Sí sabe Ruta 66 o no sabe Ruta 66? ¿Sí? Sí. No tienes que decirlo, tu cara lo dice todo. Bien. Rox pidió algo veggie. Sí. Ah, no, ¿verdad? Bueno, aquí, porque acá está la Ah, carne. ya vi. Está súper rico. ¡Esa mordida! Es. Bien hecho. Valió la pena, totalmente, valió la pena. A tan solo una hora de Albuquerque está Santa Fe, Arizona. Este lugar es famoso por su arquitectura estilo pueblo y por ser un centro de arte, pero nosotros encontramos un visitante de estas temporadas de otoño e invierno. Estamos en Santa Fe, nos venimos ya para acá y que está como a una hora más o menos de Albuquerque. Nos venimos aquí porque Chel tenía unas cosas mágicas que dejar en este lugar precisamente. Sí, aquí tengo una clienta, Heidi. Ya ha comprado varias piezas desde Guadalajara, me las ha pedido, se las he mandado para acá. Y cuando supimos que a lo mejor veníamos a Santa Fe, le dije a David, yo quiero conocer en persona a Heidi, conocer su boutique. De hecho, le dejé 2 piezas que he hecho en el camino, se las quedó en su boutique. Ojalá que se vendan pronto. Si quieren venir, Heritage by Hand es el local, la boutique de Heidi y está en la Plaza Cena, que hay un montón de tiendas y lugares bonitos por conocer también aquí. Y muy feliz de conocerlas, muy feliz de conocer esta ciudad tan artística, tan cultural. Santa Fe es la capital de Nuevo México, se ve llena de cultura, de muchas cosas preciosísimas. Entonces yo estoy feliz de haberla conocido, de haber estado aquí y ahora vamos a pasear. Un poquito lo malo que nos estamos encontrando es que nos venimos justo el día de las elecciones de acá de Estados Unidos, entonces la mayoría de los lugares están cerrados. Y a lo mejor abren más tarde algunos, porque sí hemos visto que algunos pueden abrir un poco más tarde, pero de momento hay varias cosas cerradas. Una de las características principales de aquí de Santa Fe es su arquitectura y de hecho justo aquí está esta iglesia en este estilo. Bueno, la arquitectura de hecho de estos lugares se llama también, o sea, tiene su nombre, Santa Fe, y esta iglesia justo tiene ese estilo. Vean cómo tiene estas formaciones, no hay ninguna esquina y este en particular aquí en la parte de madera tiene como unos tallados con unos colores, se ve súper bonito. Y no solamente la característica de esta como esquina redondeada, sino también el material en el que está hecho. Por ejemplo, el color en realidad viene de la tierra mojada con un poco de hierba, lo cual hacían sus construcciones así realmente desde hace muchísimos años y fue evolucionando obviamente la arquitectura para que quedara justo en ese estilo. Particularmente yo no sé si estas construcciones siguen así porque el adobe, que es a lo que se llama esa mezcla, no sé si es así de resistente, lo voy a investigar. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo Santa Fe. Es verdad que Santa Fe es una ciudad súper artística, súper cultural. Es algo que a mí me encanta y lo gozo demasiado. David y Noah a veces hasta se cansan de andar conmigo viendo esto y se quedan afuera en algún parque o así, porque de verdad que a mí me encanta ir a las galerías y disfrutar
con calma, con paz. Siento que también es como una especie de meditación que hago, el contemplar, el quedarme ahí nada más a contemplar una pieza, una obra de arte, me hace muy feliz y me llena de mucha alegría. Entonces la verdad estoy muy contenta de haber venido a Santa Fe y de haber conocido tan bonita ciudad cultural, arquitectónica. Me encantó, me encantó. Ya nos íbamos y de repente las chicas dijeron, ay, quiero yo un chocolate, quiero. Lo vimos en TikTok y en las recomendaciones que cacagua era la opción. Está deliciosísimo. Dicen que valió la pena la parada. Ya saben, esas últimas paradas aquí. Y bueno, hay que hacerlo. Gracias, chofer. Gracias al chofer que nos... 3 vueltas para poder llegar. Sí. Porque obviamente aquí no se podía, en ese mismo segundo. Pero trajeron un chocolate con compramos chile. chocolate. Compramos chocolate líquido, súper rico, calentito, muy bueno. Y aparte trajimos una bolsita de chocolates sólidos. Y hay uno en particular que vamos a probar. Los 5 también, Noah. ¡No! Sí. O sea, todos comen chile. Menos no hay yo. O sea, se me hace un poquito como abusivo. ¿Injusto? No creo. No lo sé. Pero trae chocolate, amigo. Pero todos lo nivela con el chocolate. ¿Qué creen? ¿Que me enchile o que no me enchile? La mejor, dice Irak que la mejor está deshidratado y no es tan chiloso. Esa teoría... piensa que es eso, bueno, amigo. ese puede ser. Pero mientras averiguamos si ese chocolate pica o no, nos decidimos a ir a esta ciudad que tiene una de las historias más increíbles en las que está involucrado el gobierno de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y extraterrestres. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Visitantes de otro planeta. Ok, llegamos a Roswell, Nuevo México. Y si ustedes son de los que no creen en extraterrestres, si ustedes son de los que creen que ese tipo de historias son como totalmente extrañas y que todos se burlan de ellos, pueden ver este video de manera entretenida, de manera deportiva, de una manera en la que ustedes simplemente digan, bueno, pues aquí va a pasar un buen rato. Pero si creen en extraterrestres, quizás les interese escuchar toda esta historia. Esta ciudad realmente es conocida por un acontecimiento que sucedió por allá en el 1942, que es algo que parece totalmente increíble para muchas personas, pero para muchas personas esto ya casi es una religión, y es que aquí se estrelló, o se cuenta que se estrelló, una nave extraterrestre. Esta historia empieza en el desierto de Roswell en el verano de 1947. Después de una gran tormenta, el granjero Mark Bracer salió a inspeccionar sus campos para comprobar los daños causados por la tormenta y descubrió unos escombros que parecían entre papel aluminio y otras piezas con jeroglíficos. Él no tenía muy claro qué era exactamente, pero supuso que estas piezas tenían que ver con la base aérea que estaba cerca de la zona. Él los llamó y al llegar los oficiales y tener los materiales en las manos, ellos inmediatamente decidieron hacer un comunicado de prensa diciendo que habían capturado un platillo volador. Entramos aquí, que es el International UFO Museum. Está buenísimo porque habla de toda esta historia de Roswell. Viene todo cronológicamente, te lo van explicando poco a poco. Ahorita se les va a contar un poquito más esa historia, pero me gusta porque realmente ponen como mucha documentación, pero no solamente eso, sino también hay como ciertas reproducciones de parte de la historia de Roswell y también un par de representaciones aquí de extraterrestres y todo eso. ¿Cómo los ves, Noah? ¿Te parecen, te dan miedo? Sí, la verdad, o sea, te los quedas viendo y parece como malos o como... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, está un poco extraño. La verdad es que si bien es como muy famoso aquí, la verdad es que en muchas partes del mundo reconocen haber visto a seres al menos de ese tipo. Por ejemplo, aquí está como esta película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y justo lo ponen así al personaje. De hecho, que sale un pedacito nada más de la película, así lo ponen con esas características. Y también un montón de historietas, por ejemplo, de aquel momento de los 50
cuentos y todo eso que ponen a seres extraterrestres con justo este tipo de trajes como monos que son como completos, como un traje completo, como muy ajustado y apretado de color plateado. Imagínense en aquel momento los periódicos de todo el país ya daban la noticia de que un platillo volador se había estrellado en Roswell, y aunque la Fuerza Aérea de Texas después salió a informar que todo había sido un malentendido, bueno, pero casi a las pocas horas, porque todo el material que habían encontrado era parte de un globo sonda, los estudiosos de los ovnis ya no creían nada, pues sentían que todo había sido un encubrimiento. Y es que en cierta forma tenían razón, pues en aquel año del supuesto accidente ovni, la Guerra Fría empezaba a calentarse, y el gobierno lanzó un proyecto que se llamó el Libro Azul, el cual dedicaba exclusivamente a investigar apariciones ovnis, ya que ellos estaban preocupados por algún ataque sorpresa de parte de los soviéticos. A ellos se les sumó la CIA, y aquí es donde todo empieza a hacerse una bola de nieve incontrolable, pues la CIA utilizó todo lo que había investigado acerca de los casos ovni para poder confundir la opinión pública, ya que se estaba creando en aquellos momentos este avión espía U-2, y pues cada que alguien veía algo en el cielo, que veían efectivamente el U-2, la CIA decía, no, eso es un ovni, y después, no, es una cuestión de la naturaleza, no, y empezaban a decir distintas historias, lo que hizo más fuerte la creencia de que el gobierno ocultaba la verdad y fortaleció así por consecuencia que el accidente de Roswell había sucedido efectivamente en aquel momento. Pero ¿ustedes qué piensan? Y de hecho después yo recuerdo haber visto que hasta hubo unos videos que se supone que se filtraron por ahí de la autopsia de los extraterrestres, que la verdad es que se veía como varias cosas como falsillas y todo eso, pero bueno, aún así seguía alimentando la historia de Roswell, porque al principio solamente eran historias de que alguien te contaba de algo que leías y de repente había un video. Y la verdad verlo recuerdo que era un poco impactante. La verdad debo decir que yo desde chiquito tenía mucho esta sensación de atracción acerca de los extraterrestres, y varias de estas películas obviamente las he visto, y una de las que me marcó mucho, y a mi hermana también, fue esta de Fire in the Sky. No sé si alguien la ha visto, pero fue una sensación muy, muy compleja haberla visto, porque la película se trata de alguien que es abducido y nadie le cree, pero aparte de que nadie lo cree, él tiene como ciertos flashazos de que se acuerda y no se acuerda, y de todo el momento en el que fue abducido y todo lo que sucede ahí. Vaya, es una película al final como un poco de miedo posiblemente, pero basada en hechos reales, de hecho. La cosa es de que al parecer la historia que está contada en la película no es exactamente lo que sucedió, vaya, basada en hechos reales, en la que Travis Walton sí fue abducido, pero no lo que pasa en la película no es exactamente lo que pasa lo que le pasó a él en la vida real. Lo que le pasó parece ser como algo como mucho mejor o muy bueno, y en la película lo cuentan como un terror horrible. Aún así, ¿a quién le gusta ver películas de ciencia ficción, eh? Esta película también súper intensa. ¿A quién no le gusta verla? La Guerra de los Mundos. Aquí hay ilustraciones de los distintos tipos de alienígenas o reportes de alienígenas que se han reportado, ¿no? Que casi la mayoría tiene como este formato de cabeza grande y sin cabello, pero también existen como personas como más, digamos, como parecidas a nosotros, pero como con un aspecto un poquito como más bellísimo o algo así, ¿no? Como muy lindos, como güeros y eso. Y claro, también los clásicos, y ahorita en estos momentos ya muy famosos, los estilos reptilianos. Aquí hay un montón de reportes de avistamientos de naves espaciales, y a un lado, ¿no? de los aeropuertos se ve aquí una pequeña línea, la verdad muy difícil de creer, o como este de aquí o este que se ve como bastante falso, pero yo me acuerdo mucho de esta noticia de acá, esta de aquí. Me acuerdo de haberla visto en las noticias tal cual, que se vienen, ahí está, tal cual, CNN dando la noticia. Era raro, o sea, escuchar, hay unas luces en el cielo y no sabemos qué es. Y daban la noticia justo en vivo. Hemos estado en un proceso estos días, David, Noah y yo, con el tema de que Noah le ha costado mucho trabajo el manejar el miedo a la oscuridad. Y ahorita, al ver todas estas imágenes y ver o sea, cómo los sucesos o los encuentros o lo que ha pasado ocurre a las afueras de ciudades, como en ranchos, en zonas alejadas, no sé, me quedé pensando de cómo el ser humano o nosotros como seres humanos hemos perdido ese contacto
con todo esto quizás por este rush de la vida diaria, de la ciudad, las luces, el día a día y cómo no nos han enseñado, no nos hemos enseñado nosotros a abrazar lo desconocido, cómo es el instinto natural de que algo que no conozco me asusta y le tengo que temer. Creo que eso es algo que necesita el ser humano para sobrevivir, para la supervivencia, pero cómo manejarlo y cómo trabajarlo y cómo trascender y pasar y elevar ese miedo a algo más fuerte se va a hacer bien interesante. Y lo digo porque justamente ahorita al ver todas estas imágenes me hizo pensar en los miedos que ahorita viene atravesando Noah por la oscuridad, por los monstruos, por lo desconocido para él y para todos quizás, porque yo nunca he tenido ningún encuentro con un extraterrestre ni nada de esto. Yo creo en ellos, I want to believe, como dirían por aquí, y cómo el saber, el pensar, ¿no? Que así como a lo mejor hay humanos buenos y malos, yo quiero pensar que hay extraterrestres buenos y malos, pero el saber trabajar y hacer esta información mía sin que sea un miedo, sin que sea un rechazo. No sé cómo explicarlo, pero quería compartirles esto que vengo sintiendo con estas imágenes porque veo que Noah está admirado de estar viendo estas escenas, de estar viendo esto, como que veo su carita de que así, entonces me parece importante cómo lejos de esconder, que quizás eso ha hecho el gobierno, quizás, es presentar, ¿no? Presentar hechos a nuestro hijo, presentarle los hechos, lo que puede ser, lo que puede ocurrir, y cada quien discernirá y tomará sus propias decisiones, sus propias creencias, pero es trabajar con lo desconocido, abrazarlo. Como ya habrán visto a lo mejor en mi forma de hablar y expresarme, este tema de los extraterrestres obviamente está como muy familiarizado conmigo. Yo desde chiquito sigo como estos temas y uno de los que más me llamaba la atención, yo como ustedes saben, soy fotógrafo y entonces toda la cuestión visual me parecía como muy muy atractivo al momento de ver estas noticias de crop circles, de círculos en el maíz que iban dejando de manera espontánea, que de repente aparecían ahí, ver como lo perfecto que eran. Yo me acuerdo que me gustaba muchísimo la perfección, la simetría, más allá de que de dónde viene y cómo se hace, quién lo diseñó y lo que sea, me encantaba, me sigue gustando mucho los diseños que de aquí y que los ha tratado de descifrar. De repente han encontrado como cosas de ciencias, de tecnología allá adentro, o representaciones del sistema solar, o vaya, algunas cosas complejas. Al final son círculos y le puedes dar un montón de representaciones de lo que sea, pero de que son diseños interesantes, a mí al menos, sí me parece. ¿Lista para presionar el botón? ¿Estás seguro, Noah? Sí, No lo sé. ¿Y si despega esto porque es una nave realmente y vamos a despegar? A ver, me voy a grabar por si acaso. Listo. ¿Estás listo? Toma. No pasó nada. No pasa nada. Se están comunicando con nosotros. No, maneja la nave. Nos mandan señales, nos mandan. Massive nuclear event detected. Proceed with caution. It was July 1945 when the U.S. Army conducted the first detonation of a nuclear weapon at the Trinity site in southeastern New Mexico. The explosion's destructive power was comparable to about 22 kilotons of TNT. This event sent a message to the entire galaxy. Wow. I'm not alone. New objective. Investigate nuclear event. Ah, wow. Warp travel engaged. 3, 2, 1. The visitors have tracked the energy signature here to Earth. While they were originally only here to collect intel, what would happen if they don't like what they find? Let's just say that we might be getting a few more visitors than we bargained for. Initiating descent and landing protocols. Atmospheric conditions are observed. Llegamos a Planeta Caution Tierra. is advised. Llegamos a Estados Unidos, a Arizona. Sonar detected. Withdrawal to safety. Llegamos a Roswell. Unfortunately for our visitors, the universe has moved. Withdrawal impossible. Prepare for emergency landing. ¡Caímos en la tormenta!
No sé si alguno ve la relación entre Yeti y este tema, pero aquí les dejo Cosas inexplicables de la vida. cosas inexplicables de la vida. Sí, justo. Yo creo que eso me gusta a mí. Así, las cosas inexplicables de la vida. Vean todo el montón de souvenirs que hay. Están las pantuflas, la cobijita, obviamente el montón de playeras, la lámpara de lava. Ah, está el lado científico, miren aquí para hacer cristales, pero alienígenas, calcetines de todos los colores. Y hasta... Uy. Y hasta este tipo de plastiquitos hay. No, ¿estás listo para subir a una nave espacial? ¡Sí! ¡Oh! La entrada principal bloqueada. Bien hecho aquí por McDonald's en hacer la publicidad sin esfuerzo. Ya estando aquí, pues haces algo con diseño y arquitectura, pues de aliens, de naves y todo eso. Y bueno, justo así lo hizo McDonald's. Hizo esta navecita de aquí. Tiene estos extraterrestres por acá. Te puedes sentar aquí también con ellos. Y no le digan a McDonald's, pero pueden venir, tomarse la foto y no consumir nada. No es lo que hicimos nosotros, no, nosotros sí consumimos algo. Ah, sí compramos algo, no crean que no, mira, no, aquí tiene su Happy Meal. Solo porque era de Mario Kart, la verdad. Estuvimos a punto de la verdad que no comprar nada. Amigos, aún nos quedan muchísimos misterios y lugares que visitar en este mundo. ¿Te sumas a nuestro viaje? Suscríbete y nos vemos el próximo sábado en un nuevo video. Bye.